Bueno, bienvenidos. Ahí está. Bienvenidos, buenas tardes. Vamos a comenzar esta tarde. ¿Ok? Vamos a orar. Padre Santo Dios, te queremos pedir que esta tarde, Señor, tú hables a nuestra vida a través de la palabra, pero también que la palabra, Dios, forme a Jesucristo en nosotros y nos dé profundas convicciones, realidades, para alcanzar todas tus bendiciones, Padre. Suplicamos que esta tarde tú seas el Maestro, el Espíritu Santo sea nuestra guía y podamos llegar al fondo, Padre, de tu amor, de tu verdad, de tu misericordia y pues salgamos muy bendecidos esta tarde, esta noche de aquí, Señor, deseosos de buscarte, buscar tu voluntad, buscar tu bendición, pero sobre todo buscar el amor, Dios, el amor eterno que tienes por cada uno de nosotros. Te pedimos nos bendiga, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, y todo te lo pedimos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, bueno, pues quisiera ya concluir este estudio que hemos estado viendo de las 7 palabras de Jesucristo en la cruz. Y el día de hoy vamos a ver la siguiente palabra, y esta es palabra de victoria. Así vamos a titular el día de hoy esta prédica, palabra de victoria, y se fundamenta en Juan 19:30. ¿Ok? Entonces vamos a leer, es el primero. Delia, me vas a ayudar, vamos a ir muy rápido. Juan 19:30. Sí. ¿No? O si quieres que... Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ok, mira, a lo largo de todos los anteriores estudios, estuvimos viendo palabras que nos hablan de sufrimiento, de dolor, de humillación. Pero esta palabra que vamos a ver el día de hoy es una palabra en la cual vamos a descubrir la victoria, el triunfo de toda la obra, la consumación perfecta de la obra de Cristo como redención y como salvación para nosotros. Y pues, como te decía, las anteriores ocasiones escuchamos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una palabra de desolación la que Jesús estaba diciendo. Luego, Dios mío, tengo sed, dijo así, tengo sed. Y esto es una palabra de lamento, de necesidad, ¿verdad? Y esta palabra es contraria a estas dos. Esta nos habla de júbilo, de victoria, del cumplimiento de su ministerio, de su propósito y del plan que Dios le había encomendado y del plan que se va a cumplir al pie de la letra, ¿verdad? En este caso, escuchamos la voz de un vencedor, de alguien que está satisfecho por la obra, por la obediencia, por la victoria que está obteniendo para nuestra salvación, para ti y para mí. Esta es la realidad de la consumación del pago de todas nuestras faltas. Como les dije hace unas semanas, esta palabra también tiene un fundamento en el derecho romano. Cuando había diversas penas de castigo para el delito en el derecho romano. Estaba desde las más sencillas, ¿no? Alguien que robaba, que hurtaba alguna comida, algo sencillo, era azotado con una vara en la espalda. Y podían ser 10, 20, 30 y hasta 40 azotes menos uno. O sea, no se podía dar más que 39 azotes a la persona. Estos eran como faltas administrativas, como pequeñas faltas, ¿no? Pero luego se seguían las penas corpóreas, es decir, las que implicaban, esta era una pena corpórea. También había la pérdida de la libertad para hacer trabajos forzados. No vais a pensar que
es como hoy el sistema penitenciario mexicano que pues vete a la cárcel y no te preocupes, 3 veces al día te vamos a dar de comer, ¿no? No, allá eran encarcelados, pero quedaban en calidad de prisioneros y entonces tenían que hacer trabajos forzados. O sea, ¿quieres comer? Ok, estás encarcelado, pero también vas a trabajar. Y entonces, normalmente los hacían trabajar en las canteras, picando piedras, sacando grava. O sea, imagínate, de una piedrota a hacer grava, ¿no? Pues les iba a llevar bastante tiempo, ¿no? Y finalmente, pues era parte de su condena y podían estar 1, 2, 3, 20 años, dependiendo de la pena, ¿verdad? Pero la falta más grave era la que llevaba precisamente al sacrificio, a la muerte. Y entonces eran, ya lo hemos dicho, personas que estaban catalogadas como los más peligrosos criminales, o también se les decía de una manera muy clara: va a la cruz, es que es un maldito. Esa era la palabra, esa era la definición. A la cruz iban los malditos, ¿verdad? Porque no solamente era darles muerte. Fíjate, curiosamente a un ciudadano romano nunca se le llevó a la cruz. A un ciudadano romano, no te vayas a espantar, pero esa es la historia, esa es la verdad. A un ciudadano romano se le decapitaba. ¿Por qué? Porque de manera instantánea iba a perder la vida. Sin embargo, los que iban a la cruz eran los que los que tenían que recibir por su fechoría, su delito, un castigo así que lo atormentara. Y imagínate el momento en el que estaban siendo clavados, el momento en que estaban siendo expuestos, el momento en que estaban colgados, expuestos a las inclemencias, claro, es lo de menos, sino los clavos atravesando su cuerpo, ¿verdad? Dicen los historiadores que una persona crucificada podía estar 24, 48, y el que más resistió fueron 72 horas, es decir, 3 días. ¿Sí? Pues normalmente eran gladiadores, hombres muy fuertes, que durante 3 días, 72 horas, estaban soportando todo, ¿verdad? Pero finalmente no hubo nadie que resistiera la cruz, todos morían de una o de otra manera. ¿Sí? Era para los que cometían delitos contra el imperio, los que cometían los delitos más escandalosos, ¿no? El fratricidio, el matricidio, ¿sí? El hurtar a una persona y luego darle muerte, o sea, un secuestro con violencia. O sea, era tremendo, terrible, ¿verdad? Bueno, pero me falta decirte lo más importante. Cuando se cumplían las sentencias dándoles azote, dándoles privación de la libertad con trabajo forzado o dándoles muerte, se tenía que cumplir un protocolo, y el protocolo implicaba que después de haber sufrido la pena, el castigo, el tribuno, es decir, el juez, lo que hoy equivaldría al Ministerio Público, el tribuno tenía que poner de su puño y letra y luego sellar con su anillo, que era un anillo como los sellos del escudo nacional hoy, ¿verdad?, que representaba al Imperio Romano. Consumatum est, en el lenguaje romano, ¿verdad?, en el latín, que significaba consumado es, lo firmaba y lo sellaba, diciendo: si este era un criminal que merecía azotes, ya pagó; si este merecía cárcel y trabajos forzados, ya pagó. Increíblemente, hasta los crucificados, fíjate, se les ponía el acta de decretos, lo que serían los cargos en su contra. Pero después de poner los cargos en su contra, en esa lista de cargos en su contra, del crucificado específicamente, ahí se ponía esa frase con la firma y con el sello del tribuno o del centurión, en este caso, ¿verdad?, que certificaba: ha pagado, ya se cumplió, ¿verdad? Entonces imagínate, Jesucristo toma esas palabras y a él lo están asesinando, lo están despedazando, y instantes antes, minutos antes de que dé expire por última vez, él dice estas palabras: consumado es. ¿Qué significa? Mira, que él estaba pagando absolutamente por todas nuestras faltas, nuestros secretos, nuestros delitos y todos nuestros pecados. Eso significa. Y te voy a decir por qué. Porque no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y todos nos hemos hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿sí? Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la bendición o la buena noticia más grande que tenemos es que Dios envió a Cristo al mundo no para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvado por él, ¿sí? Porque
la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fíjate, a Él sea la gloria, a Él sea la honra. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y déjame explicarte, por la ley nadie se salvó, nadie se ha salvado y nadie se salvará. O sea, no hay nadie que pueda cumplir, ya lo he dicho hasta el cansancio, ni siquiera 10 mandamientos, porque son 613. O sea, es más, de esos 10 se falta el primero, el más importante. Mas tú, Israel, amarás a Dios con todo tu corazón. Recuerda que el Señor Dios uno es, y lo amarás de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, así con todo tu corazón. Ese es el más grande mandamiento. Eso implicaría que todos los seres humanos lo amáramos desde que tenemos conciencia y que todo lo que decidimos en la vida estuviese guiado y encomendado a su escrutinio, a su decisión, a su voluntad, lo cual significa, y nunca fallar, lo cual significa que nadie se puede salvar por la ley, nadie. Pero Cristo sí la cumplió. Cristo sí fue la única persona que al pie de la letra, los 613 más los 10 más todos, es más, Él agregó 2. Él dijo, la ley se resume en 2, amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y entonces ahí queda resumida toda la ley y los profetas. Él es el único que la cumplió. Él alcanzó la salvación, es decir, como hombre, alcanzó la salvación, alcanzó la justicia de la perfección en esos 613 más los 10 más los 2 que él agregó. Él la cumplió a cabalidad. Luego entonces, al ir a morir a la cruz, tenía una riqueza extra. La riqueza de haber sido en la ofrenda, de haber sido la víctima, de haber sido el holocausto, y entonces tener a su favor, es decir, es simple aritmética, ¿verdad? Si él cumplió la ley, el único que ha podido cumplir la ley, y entonces él alcanzó la justicia por la ley, pues imagínate, luego entonces muriendo por nosotros, entonces él tenía a su favor, déjame decirlo así, y es con todo respeto, es como tener un saldo a favor, ¿verdad? Su salvación y la salvación que obtuvo para quien quiera recibir esta salvación. Él alcanzó la justicia por los 2 caminos, la ley y la muerte en sustitución de tu pecado y del mío. Entonces, a quien quiere, a quien lo necesita y se lo pide, Dios le otorga esa justicia, no por la ley, sino por la gracia, ¿sí? Porque por gracia sois salvos, y esto es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede salvarse por la ley. Nuestras buenas obras no compensan nuestros pecados, no borran nuestros pecados, no nos hacen mejores. Es solo la gracia la que nos da este regalo de salvación. Entonces, Jesucristo, al estar diciendo consumado es, significaba está hecha, está culminada, se ha culminado, se ha materializado 3 cosas. La justicia. Está hecha la justicia, ¿sí? Es decir, las faltas han sido pagadas en su cuerpo y derramando su sangre. Pero faltaba, fíjate, siempre Jesús habló en anticipación. Como profeta, digo, es hijo de Dios, es Dios, pero también habló como todos los profetas hablaron. Anticipadamente, él dijo, consumado es, porque la perfección de ese sacrificio consistía en la muerte misma de quien estaba dándose como ofrenda por nuestros pecados. Entonces, él fue, así como Jesús se presenta como sacerdote y luego él es la ofrenda, ¿verdad? Anticipándose, él hace una oración sacerdotal y luego él ocupa el lugar de la ofrenda, ella haciendo la ofrenda, antes de morir, él dice, está consumado todo, y minutos después, al momento de morir, se sella, se consuma el castigo, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? La justicia que recibió él en tu lugar y en el mío, ¿verdad? Entonces, todo, como él tiene esa doble justicia, la justicia de la ley, y la justicia alcanzada al morir como inocente, entonces nos tiene la riqueza necesaria para darnos la salvación a través de una muerte en su nombre, en su causa, en sustitución de nosotros, ¿sí? Y entonces,
Cuando él dijo esto, también se consumó el carácter misericordioso de Dios. Se consumó el carácter de justicia de Dios, de justicia que implica castigo. También se consumó la misericordia de Dios, porque esto implicó, fue un acto por amor, ¿verdad? También se consumó el carácter eterno del Creador. Se consumó lo predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y también se consumó tu salvación y mi salvación de manera perfecta, porque en algún momento de tu vida, yo cuando tenía 18 años, tú a la edad que hayas tenido cuando recibiste a Cristo, en ese momento se consumó lo que tú creíste, es decir, lo que Él hizo, lo creímos y lo apropiamos para que sea nuestra salvación en el nombre de Cristo Jesús y por su preciosa sangre, ¿verdad? Esto es lo que implica esta palabra. Es por eso que la salvación no se pierde. Si ya lo recibiste, si la sangre de Cristo te ha lavado, jamás, y el Espíritu Santo te ha sellado, que Dios nunca negará ni la sangre de su Hijo, ni negará su presencia en tu vida. Y la presencia de Dios en tu vida se llama Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, entonces, esta proclama, esta palabra, es una absoluta declaración de victoria, de un vencedor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cruz, como si fuese una moneda, tiene dos caras. Por un lado nos habló del sufrimiento, el dolor, la angustia, el maltrato, ¿sí?, que Jesucristo experimentó, ¿sí? Pero también a la vez nos demuestra la victoria sobre el diablo, sobre el mundo, sobre el pecado y el más importante, la victoria sobre ti y sobre mí, ¿sí? O sea, venció a todos, venció al mundo, al diablo, al pecado, a todos, a ti y a mí, en el sentido de que la justicia fuese alcanzada por sus méritos y en su muerte y por su sangre, ¿verdad? Entonces, esta humillación se convirtió en una gran exaltación. Esta derrota se convirtió en una gran victoria, ¿sí? Esta entrega en debilidad se convirtió en poder para arrebatarle al diablo las llaves de la muerte, las llaves del infierno, las llaves de la condenación, porque todos los hombres estamos condenados a causa de nuestros pecados. Pero Él obtuvo para nosotros eterna redención. Su sacrificio es perfecto, su sacrificio está consumado, ¿sí? No era un grito desesperado de un mártir, no era decir, ya que termine este suplicio, no, para nada, no era todo lo contrario. El precio completo de nuestra redención se había pagado en su totalidad. Ya no hay que agregarle nada, porque sabes, el problema de todas las religiones es que, fíjate, una muy popular, donde tú y yo provenimos, y esto me consta, hablando con un religioso representante de esa religión, yo le dije, él me dice, es por obras. Dije, te equivocas. O sea, no le dije, usted va, porque no tenía por qué decirle, no tenía que darle un honor que no tenía. Dije, te equivocas, es por la gracia. Y entonces en su necedad y en su orgullo me dice, sí, es por la gracia, pero es por las obras. Dije, te estás contradiciendo. O es la gracia, o son las obras, ¿sí? Entonces, ese es el problema de todas las religiones. Su existencia está fundamentada en una mentira, diciendo que los hombres tenemos que hacer algo. Lo único que tenemos que hacer es creerlo, para apropiarlo y recibirlo. Y si lo apropiamos y lo recibimos, como el mismo Señor lo dijo, ya nos pertenece, ¿sí? Hemos creído en el sacrificio del Hijo de Dios. Ok. Fíjate, otra de las cosas es que este propósito puede resumirse. Fíjate, muchas personas piensan que solamente era la consumación de profecías. Eso es en parte verdad, pero déjame decirte que aun cuando Él murió, fíjate, o sea, las personas que malinterpretan este pasaje consideran que era lo que Él estaba diciendo es que se estaba consumando ya la profecía. No, faltaban algunas cosas más. Aún Él estando muerto, se siguieron cumpliendo profecías. Te voy a poner algunos ejemplos. Él ya muerto, Él habiendo ya expirado,
faltaba una profecía que nos decía que él tendría que ser traspasado con una lanza, ¿sí? Y esto está en Zacarías 12:10. Vamos buscándolo, por favor. Zacarías 12:10, el que lo tenga y levanta la mano, por favor. ¿Sí? ¿Alguien tiene? Zacarías 12. Sí, por favor, sí, Y derramé sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Fíjate, estaba profetizado que Jesucristo sería traspasado, ¿sí? Entonces, él ya estaba muerto, sí, pero faltaba esto. También el Salmo 31:5, el primero que lo tenga, Salmo 31:5, levanta su mano y lo puede leer. Salmo 30, sí, Liliana. Tere, perdón. Okay. En tu mano encomiendo mi espíritu. Fíjate, Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Ok. Primero dijo él, consumado es, y luego la siguiente palabra es, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿sí? También otra profecía que faltaba es el Salmo 34:20. ¿Ya alcanzas a ir por Salmos? Salmo 34:20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Imagínate, van y le rompen los fémurs a un ladrón, van con el otro ladrón y le rompen el fémur, los fémur 1, fémur 2, ¿verdad? De las piernas, pero van con Cristo y ya le iban a romper el fémur, pero le dice, detente, pues ya está muerto, ¿sí? Y entonces, para que constara delante del Imperio Romano y delante de estos sacerdotes, pues compruébenlo. Y es por eso que lo traspasan, ¿sí? Porque fíjate, al traspasarlo, cuando una persona, fíjate, esto suena muy violento, pero lo tengo que decir, ¿sí? Cuando una persona tiene vida y lo lastimas de alguna manera, se muere. Voy a tener que citar, a veces es muy violento, pero no voy a entrar en tanto detalle. En los magnicidios, ¿sí?, que han sucedido en Estados Unidos y aquí en México, pasa, el asesino va y dispara contra el que quiere eliminar, y todavía el que cae solo está vivo, ¿sí? Es increíble. Y nada más te lo voy a citar rápido, porque si no va a quedar como al aire. John F. Kennedy, escucha bien, John F. Kennedy, el primer disparo entró aquí, en el cuello, y seguía vivo. Es más, él se viene quejando, ¿sí?, por el disparo que trae aquí en el cuello, y no se ha muerto. Es increíble, ¿eh? Hasta el segundo disparo, pácatelas. Es el que le pone en la cabeza, y todavía se lleva la mano a la cabeza. Es increíble. Entonces, ¿qué pasa con Cristo? Sospechan que está muerto, toman una lanza, que era una de las armas predilectas de las huestes romanas, y lo atraviesan. ¿Por qué saben que está muerto? Porque ya no se movió, ya no se quejó. Pero después de haberlo atravesado, sucede algo dramático. Ese puazo que le ponen hace que empiece a salir toda la sangre, como una fuente. Y después que ha salido toda la sangre, sale el agua, porque todos nuestros cuerpos tenemos mucha agua, ¿verdad? Entonces, ¿ahí qué significa esto? Que él estaba perfectamente muerto y que hasta la última gota de su sangre fue derramada como sacrificio perfecto por nuestros pecados. O sea, esa sangre derramada es la que nos da pureza, es la que nos da santidad, es la que nos lava de todo pecado.
Es el poder que tiene para romper ataduras, vicios, hábitos, así por más estructuras equivocadas que tenga nuestra vida. Esa sangre tiene el poder para regenerar, para lavar. Fíjate, últimamente en mi cuenta de Facebook de repente llegan videos donde se restauran herramientas, máquinas, autos y juguetes. Y los que más me impresionan es carritos, así como de la década de los 30. Me recuerdo que en casa de mi abuela por ahí había un carrito de esos, pero todo lleno de óxidos. Y empiezan a hacer un proceso. Los meten en vinagre, los meten en un removedor que quita la pintura. Y luego, como si se tratara de un ojalatero de autos profesionales, con martillitos empiezan a darle forma. Y de plano las piezas que ya no sirven se sustituyen con una soldadura muy fina. Y quedan como piezas, como joyas de arte, ¿verdad? ¿Sabes tal vez por qué me encanta tanto ver eso? Porque así es Dios con nuestra vida. Por más torcido, oxidado, deformado que esté en nuestro carácter, esa sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario puede regenerar lo más vil, lo más torcido, lo más sucio y lo más corrompido de nuestra vida. ¿Sí? Solamente es clamar para que Dios, ahora sí, poner nuestra vida en las manos del orfebre, en las manos del alfarero, que tiene que usar el fuego, que tiene que usar un martillo, que tiene que usar alguna sustancia que quite toda la corrosión de nuestra vida. Pero increíblemente, ya que está todo trabajado, incluso se le pone una especie de pintura primaria, en inglés se dice primer, ¿verdad? Una pintura primaria y, bueno, se ve hasta, ¿cómo decirlo? Amor por una pieza, parecería que sí. Con mucha delicadeza va aplicando esa pintura primaria o primer hasta que está listo para recibir la pintura que le va a dar otra vez la belleza a esa pieza, ¿verdad? Eso es lo que hace Dios. Con todo el amor y con toda la paciencia, va quitando todo con toda su misericordia para que tú y yo, te tengo buenas noticias, podamos ser regenerados hasta el fondo de nuestra alma. ¿Sí? Que cualquier herida, cualquier dolor, cualquier situación que haya sucedido en nuestro pasado, quede restaurada, transformada, perdonada y regenerada en el amor de Cristo Jesús. Esa es la bendición que Dios nos ofrece. ¿Sí? Consumado es. Todo se ha ganado. Todo se ha recuperado, ¿sí? Y otro de las profecías que faltaba por cumplirse está en Isaías 53:9, por favor. Isaías 53, verso 9. ¿Lo tienes? 9. Que lo tenga. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Está clarísimo, ¿no? O sea, está hablando de dos profecías, de que sería contado entre los pecadores, ¿verdad? 2 ladrones o dos malhechores, pero también su sepultura sería la sepultura de un príncipe, porque este sepulcro era una propiedad de José de Arimatea, uno de los hombres más ricos en su tiempo de Israel, ¿verdad? Entonces ahí fue llevado, era un lugar donde nunca se había puesto el cuerpo de nadie, y como lo que era un príncipe, fue colocado y sellado para que quedara y diera testimonio de lo que iba a suceder más adelante. ¿Sí? Entonces aquí lo único que vemos es victoria tras victoria. Pero bueno, vámonos rápido a esto. Va a ser un ejercicio para que podamos ir rápido. ¿Qué te parece si nos vamos asignando? Delia, tú vas a buscar Génesis 3:15. El Cita, tú vas a buscar Gálatas 4:4.
José Luis, vas a buscar por favor Isaías 7:14. Tú vas a buscar Mateo 1:18. Vas a buscar por favor Génesis 22:18. Tere, Mateo 1:1. Acá, Huicho, por favor. Busca 2 de Samuel 7, del 12 al 13. Santiago, por favor, vas a buscar Romanos 1:3. ¿Sí? Y Iliana, vas a buscar Isaías 49:1. Y mija, te va a buscar Lucas 1, del 30 al 31. ¿Sí? Ok. Ahorita seguimos buscando. Vamos rápido. Bueno, y Anita, por favor, tú me faltaste. Vas a buscar Miqueas 5:2. Cada quien busque el que les he pedido. Faltan algunos, pero para hacerlo más rápido, si no, el tiempo no nos va a alcanzar. ¿Sí? Por eso los apunté, para que cada quien visualice cuál es el que le toca. ¿Ok? Y en tanto está ya, a ver, les doy un momentito para que vamos a explicar su versículo. Ok, perfecto. Entonces, mira, ¿por qué puse este cuadro? Se llenó el pizarrón. Porque habíamos visto cómo la profecía se había cumplido y habíamos citado muchísimos salmos que daban detalle tras detalle de Jesucristo. Estos son los que faltaban. O sea, hay cerca, dicen no se ponen de acuerdo todavía, unos dicen que son entre 40, 50 o 60 profecías. O sea, no hay unanimidad todavía, pero son muchas, que estaban predichas en todos los salmos, en todos los profetas, que habría de cumplirse y en Cristo se cumplieron. Es una pequeña muestra nada más, ¿sí? Hemos estado viendo muchas. La vez pasada ya les había dado algunas de los salmos. Vamos a ver lo que sigue. Por favor, aquí los tengo bien preparados. Vamos a esto. Ok. Delia, por favor. Se profetizó en Génesis 3:15 que Jesucristo o el Mesías vendría de la simiente de una mujer. Ahorita lo vamos a entender. Y está profetizado en Génesis 3:15, por favor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ok. Curiosamente, esto se lo está diciendo Dios a Adán y a Eva. El día que Satanás, disfrazado de serpiente, los hace caer y hace una tragedia. Logra que el hombre se corrompa como él ya se había corrompido. Fíjate que originalmente Lucero era santo. Lucero era un ángel. Pero de su propia voluntad y bajo su propia decisión, dijo, voy en contra de Dios. Y entonces se convirtió en su adversario. Eso significa Satanás, el adversario. ¿Sí? Y el diablo significa mentiroso. Él es el padre de la mentira. ¿Ok? Bien, entonces, cuando Dios empieza a repartir responsabilidades, le dice, parece que nos has vencido. Pero luego acuérdate, Él es el único que, ¿te acuerdas que le dice a la serpiente? La maldice. ¿Sí recuerdan? ¿Sí? Tú recuerdas, ¿verdad? La maldice a la serpiente, o sea, maldice al diablo. Dice, parece que nos ganaste, pero el que vas a perder vas a ser tú. Porque tú, y entonces compara, nos has herido o has mordido el calcañar. Ya les dije que el calcañar es el tobillo. Ah, bueno, pues a esta que has utilizado para que el hombre cayera, yo la utilizo para que venga y te destruya a ti. Pero no le estaba dando poderes especiales a la mujer, no. Significaba que utilizaría, sería en un buen sentido, sería el instrumento que Dios usaría para encarnar a Dios Hijo, ¿verdad? Entonces, tú nos has herido, tú les has herido el tobillo, pues ¿qué crees? Que de la simiente de la mujer yo voy a poner mi semilla para que nazca mi hijo, y de la semilla, de ese fruto de la mujer, él es el que va a venir a darte, a herirte de muerte en la cabeza. Eso es lo que le está diciendo. Pondré enemistad entre tú y ella. ¿Sí? Eso significa. ¿Dónde se cumple? En Gálatas 4:4. ¿Quién va? No. Elsa.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido masculino. Dios envió a su Hijo y nació en una mujer. ¿Sí? El Espíritu Santo fue la semilla. El Espíritu Santo, fíjate, la mujer concibió, pero el Espíritu Santo engendró como semilla. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Vámonos a leer. Entonces, este ya se cumplió. Nacería de la mujer. Aquí está la profecía, aquí está el cumplimiento. O específicamente el cumplimiento sería Lucas, ¿no? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿verdad? Ahí también podríamos citar. Vamos a ver el siguiente. El siguiente acontecimiento profético es que Jesucristo sería nacido en una virgen, es decir, nacería de una virgen, ¿sí? El que sigue, ¿a quién se lo pedí? Isaías 7:14. Por favor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ok. La Virgen concebirá. ¿Sabías que esto, en el castellano perfecto, es un error de sintaxis? Una virgen no puede concebir. Pero espérame, estamos hablando de Dios. No estamos hablando de seres humanos. Es decir, es natural, ¿verdad?, que un varón, ¿verdad?, ponga su semilla en el vientre de una mujer y entonces nazca. Pero en este caso, no fue un varón, fue la semilla del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, y Emmanuel, fíjate, para que quedara claro, Emmanuel significa Dios con nosotros. Eso significa. Que quedara bien claro que el nacido de esa virgen, uno, sería irrepetible, y dos, no sería cualquier persona, sería el mismísimo Hijo de Dios. ¿Ok? ¿Y quién le toca el siguiente? Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahí está. Concebido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue la semilla que engendró en el vientre de María a Jesucristo. ¿Ok? Cumplido perfectamente. Luego, el siguiente acontecimiento profético, que el Mesías sería de la simiente o de la descendencia de Abraham. ¿Sí? Cualquier palabra que tengan duda, la pueden preguntar con toda confianza. Porque la Biblia habla un castellano muy clásico. Es el castellano más puro que existe. Y en nuestro castellano actual ya no utilizamos algunas palabras. Con toda confianza que tengan duda, te lo pueden decir. ¿Sí? Ok, bueno, entonces, que el Hijo de Dios sería un descendiente de Abraham. ¿Sí? Vamos a ver Génesis 22:18. ¿Quién lo tiene? ¿A quién se lo pedí? Génesis 22. No, mi Mateo no. No, ¿verdad? Sí. Génesis 22:18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia golpeará las puertas del Señor. ¿Fue Génesis 22? 22:18. ¿Sí fue ese? No fue lo que sea otra versión. A ver, repetimos. Génesis 22:18. 22:18. El 22. 22. Yo leí 22. Ok. Sí, algo no checaba. 22. 18. 22:18. Aquí está, ¿no? Aquí está contado. 22, 18. Dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi nombre. En tu simiente, en tu descendencia, de tu linaje, ¿sí?, nacerá alguien que se convertirá en el Salvador de todas las naciones. Por ese Salvador todas las naciones serán benditas. ¿Sí? Mateo 1:1, ¿a quién se lo pedí? Yo, pues, Sí. libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí está. Jesucristo provenía de la descendencia de Abraham. ¿Ok? Bien. También nos dice la profecía
que sería hijo de David. Acuérdate cómo le decían, Señor hijo de David, ten misericordia de mí, así le llamaban. Era un título, es un título mesiánico, ¿sí? Vamos a leer 2 de Samuel 7, del 12 al 13. ¿Quién se lo pedí? Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tu padre, yo levantaré después de ti a un procedimiento. En 4 de las años te afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo firmaré para siempre el trono de su reino. Eso se lo está diciendo el profeta Samuel a David. ¿Sí? Ok, perdón, ¿le decía? ¿Qué pasó? Como si hubiera invitado. A ver, si quieres ver. Ok. Bien. Sí, que nacería. Ok, vámonos a Romanos 1:3. ¿A quién se lo pedí? Sí. Acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. Es más, había 14 generaciones, o sea, hay un cumplimiento perfecto de 3 veces 14. ¿Te acuerdas, mija? Está en Mateo, ¿no? Que había, déjame, lo encontramos rápido, ¿no? Pero no hay Sí, la genealogía, ¿sí? no se le dice. 14 veces, es decir, había una secuencia de 14 generaciones entre patriarca y David, así, etcétera, etcétera. Bueno, eso es otro detalle, ¿sí? Bien, vámonos a... Ok. Al siguiente, el acontecimiento profético. Se le sería asignado un nombre antes de nacer. Vamos a ver Isaías 49:1, por favor. ¿A quién se lo pedí? Oírme costas y escuchar pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria. Ok. Espérame, porque yo ya me perdí. Aquí está. ¿Lo quieres volver a leer, por favor? Sí. Oírme costas y escuchar pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria. ¿Qué te parece? Oye, yo te pregunto. Cuando estabas en el vientre de tu madre, hoy ya parece que es más común, ¿verdad? Por el ultrasonido y toda esta cosa, ¿verdad? Pero antes de que existiera el ultrasonido, los padres decidían qué nombre, cuando ya la mujer estaba preñada, encinta, los padres decidían qué nombre iban a poner. Bueno, normalmente no, ¿verdad? O sea, porque ni siquiera sabían. Tal vez podían adivinar. Si es niño, le ponemos Juanito. Si es niña, le ponemos Juan. ¿Verdad? O sea, es un ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué crees? Que el nombre de Jesús no fue al azar. No fue al azar. Esto fue predestinado por Dios. ¿Sí? Lucas 1, del 30 al 31. Aquí se lo pedí. Por favor. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Perfecto. El ángel le dice, oye, lo que tú estás esperando es algo especial. Es el Hijo de Dios. Has concebido del Espíritu Santo. Y quien está siendo gestado, ¿sí? Y quien se va a gestar es el Salvador del mundo. ¿Sí? Por eso le dice, y llamará su nombre, te voy a decir cómo le dijo en hebreo, Yeshua, el Salvador. Eso fue lo que le dijo. ¿Ok? Bien, otro de los acontecimientos proféticos es que se estableció perfectamente que habría de nacer en Belén de Judea, de donde era David. ¿Sí? Vamos a ver, a buscar Miqueas 5:2, por favor. Aquí se lo pide Anita. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí está, fíjate, este versículo es con el que se guían, más bien, se sospecha que en el tiempo de la deportación a Babilonia y luego al imperio medo-persa del pueblo judío, se dijo este versículo, ¿sí? Y entonces los magos del oriente, que eran adoradores de una religión muy antigua, eran zoroastristas, Zoroastro, ¿sí? De los hindúes, ¿no? Exactamente. Es una de las religiones más antiguas que existen en el mundo. Cuando escucharon que el Hijo de Dios nacería,
esta profecía, la escuchan, ¿sí? Se levantará estrella de Belén. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel. Repito, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro o rey en Israel. Cuando los magos escucharon esto, eso bastó para mover a buscar al Mesías. Entonces, cuando llegan delante de Herodes, le preguntan: oye, ¿ha nacido el rey de los judíos? Y Herodes, que ni siquiera era judío, era idumeo, ¿sí? Que había comprado, o más bien había sido una especie de corrupción, un arreglo en las urnas, ¿verdad? Vamos a decirlo así, entre el imperio romano y este traidor idumeo, porque no era judío, para que él fuera el rey de Judá, ¿sí? Entonces, en esta especie de corrupción, ¿sí? Llegan los reyes o los magos, dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? Se llena de ira y de celo, dice: pues díganme quién es, porque quiero conocerlo, ¿verdad? Entonces va y le pregunta a los sacerdotes: oigan, ¿dónde dicen que van a ser el Mesías? Y entonces los sacerdotes le citan este pasaje: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Dicen: en Belén de Judea. Y nadie se movió más que estos magos, ¿verdad? Para ir a adorar a Jesús como Dios y Señor, ¿verdad? Lucas 2:4, por favor, Delia. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Ok, mira, aquí siempre ha habido una especie de controversia, ¿verdad? José no era el padre de Jesucristo. Sin embargo, sí era su padre legal. ¿Sí escuchaste bien? Sí era el padre legal. No era el padre biológico, sí era el padre legal. Por supuesto, ¿sí? Ahora, pero también se cumplió esta profecía a través del linaje de María. Porque David no tuvo nada más, o más bien, Salomón no tuvo, no, es David. David no tuvo un hijo, tuvo muchos. Uno de los hijos de David se llamó Salomón, y por ahí venía la descendencia de José. Pero también tuvo otro hijo que se llamó Natán. Y María, o Miriam, era de la descendencia de Natán. ¿Sí? Otro de los hijos de David. Entonces se cumplió por ambos lados. Se cumplió desde el aspecto legal de un varón que fue el padre, no biológico, pero sí el padre legal de Jesús. Pero también se cumplió la profecía a través de María, que era una hija de David, por el linaje de Natán. ¿Correcto? ¿Sí? Se cumplió perfectamente. Okay, vámonos rápido a terminar. Su nacimiento, se profetizó que su nacimiento causaría mucho sufrimiento. Vamos a buscar Jeremías 31:15, por favor. Y por favor, José Luis. Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Jeremías está profetizando que habría una gran desolación cuando Jesucristo, el Mesías, naciera. Ellos no le decían Jesucristo, le decían el Mesías. ¿Sí? ¿Y dónde está el cumplimiento de esta profecía tan dolorosa? Está en Mateo 2, del 13 al 16. Mariana, si lo quieres buscar. Mateo 2, del 13 al 16. Matanza de los niños. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño de su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño de su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo.
Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había infligido a los magos. Este hombre, Herodes, llamado Herodes el Grande, que de grande no tenía, grande en maldad, grande en perversión, grande como asesino, eso sí. Cuando se vio burlado por los magos, lleno de ira, dijo, pues matamos a todos. ¿Qué te parece? Andamos buscando a un niño, pero como no sabemos si será el tuyo o no, pues mata a todos los de esa colonia. ¿Te imaginas? Perverso este hombre, ¿no? Porque no quería un opositor a su reino. Que ni siquiera era judío. ¿Ok? Fue profetizado. Y ya casi terminamos. También se profetizó un acontecimiento, que Juan el Bautista anunciaría que un mensajero que tuviese el espíritu de Elías, ¿sí?, anunciaría la venida de Jesús. Está en Malaquías 3:1, vamos a buscarlo, por favor. Tere, si quieres buscarlo. Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel que está, a quien deseáis vosotros, y a quien ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjate. Yo envío un mensajero, el cual preparará camino delante de mí. Aquí fíjate, Dios está hablando como Dios y es Cristo. Es increíble. El cumplimiento, ¿dónde está? En Juan 1:15. Iliana, ya para terminar. Juan 1:15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan dijo, yo no, ya te acuerdas que le preguntan, ¿eres tú el Cristo? Dijo, no, y no negó, sino confesó, no soy yo el Cristo. Simplemente he venido a preparar el camino del Señor, del Mesías. Eso es lo que eso es lo que Juan les estaba diciendo. Ok, ¿te das cuenta? Todo lo profetizado se cumplió. Todo, absolutamente. No hubo detalle, y me estoy quedando corto, porque a lo largo de todo este estudio hemos citado infinidad de referencias. La vez pasada fueron muchos salmos, pero hay infinidad de referencias acerca de que lo que sucedió ese día en la cruz del Calvario había sido predicho, predestinado, ¿sí? Y que en Jesucristo se estaba cumpliendo al pie de la letra en forma perfecta. Todo el panorama profético estaba llegando a su cumplimiento. Su primer advenimiento, no como príncipe, sino como cordero que iba a ser llevado al matadero, encajando punto y coma, detalle tras detalle. Lo que los profetas, fíjate, los profetas lo hablaron 700, 800, 1000 años antes. Y esa tarde, en la cruz del Calvario, de diversas fuentes, de diversos hombres, de diversos tiempos, todo, esto es casi imposible en un cálculo matemático. ¿Sí? Pues estaba cumpliendo una tras otra de las cosas que estaban sucediendo en la persona de Cristo Jesús como Salvador, ¿verdad? Ahora, brevemente, es un tema muy extenso, pero yo quiero ir a la parte más difícil, ¿no? Por lo extenso que es. Pero quiero decirte que hemos hablado mucho de la primer venida de Cristo, o primer advenimiento de Cristo. ¿Sí sabías que Cristo va a venir por segunda vez? ¿Sí? Vendrá por segunda vez. Todo el mundo piensa que es todo lo que está dicho como profecía será de manera,
¿cómo se dice? Espiritual o de manera simbólica, ¿no? Yo te pregunto, de la primera venida, todo lo que profetizó, ¿fue cumplimiento cabal al pie de la letra o fue figurativo? Fue cumplimiento real. Cabal, absoluto. Es más, la Pascua era una metáfora, era una figura. La Pascua que los judíos celebraban en la tierra de Egipto era una figura que componía elementos que proyectaban hacia lo que Jesús haría como el verdadero Cordero de Dios, ¿verdad? O sea, incluso lo que Abraham hizo cuando iba a sacrificar a su hijo fue proyectado a Jesucristo como el Hijo de Dios que sí sería sacrificado. O sea, todo absolutamente, el mismo templo, el lugar santo, el lugar santísimo, la fuente de bronce, todo era figura e imagen de Jesucristo y su muerte. Todo, absolutamente. Entonces, si todo lo que estaba profetizado, dicho de manera clara y directa, o a través de modelos o figuras, se cumplió al pie de la letra, ¿tú crees que su segunda venida es así como algo poético o figurativo? No, esa cabalidad. Y te voy a poner algunos ejemplos rapidísimos, ¿verdad? Pero lo más importante, fíjate, porque no me quiero perder en tanta información, es que ese día Jesús ganó para ti y ganó para mí lo que era imposible, nuestra salvación. Y que si ya tienes la salvación de Cristo en tu vida, nadie nos va a arrebatar de su mano. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y que si ya tienes la salvación, eso quiero que tú estés muy seguro, que si tienes la salvación, nadie te la va a quitar. Ya es innegable tu salvación. Y tiene proyecciones para la eternidad. ¿Sí? Porque la consumación de esa salvación a través de la muerte quedó perfecta. Y fue un regalo que tú y yo hemos recibido. Ok. Entonces, rápidamente. Pero espérame. Y entonces, que si Jesús consumó la obra de Dios, la obra que se había predestinado, que tenía un... espérame, me faltan estos dos. Con esto va a ser casi la conclusión, ¿sí? Vamos buscando los Hechos 2:23. Qué bueno que lo dejo allí para que sea el recordatorio. Hechos 2:23. Ok, escucha bien, porque aquí está, pero todo así dicho. José Luis, por favor, Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ok, sí, muy, muy clásico. Por eso lo busqué en una traducción más amigable. Espera, aquí lo tengo. Aquí está. Ok, ¿a quién se está hablando? Está hablando de Jesucristo. Sí. ¿A quién? A Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendiste, o sea, en español clásico es prendisteis, pero deja de decirlo en el castellano nuestro. Lo prendiste, lo mataste y lo llevaste a mano de inicuos, crucificándolo. Mira lo que dice una versión más contemporánea, Hechos 2:23. Dios lo entregó conforme a un plan proyectado y conocido de antemano. Y vosotros, valiéndose de gente no creyente, lo clavaste en una cruz y lo mataste. Es un lenguaje más entendido. Creo que queda más claro, ¿verdad? Conforme a un plan proyectado y conocido de antemano. O sea, lo que sucedió en la cruz no fue un accidente, no fue un mártir de un calvario,
Dijo Jesús, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita. Porque este mandamiento recibí de mi Padre, ¿verdad? Vámonos a Hechos 4, 27, 28. Delia, por favor. Hechos 4, 27, 28. Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ok, por supuesto que Herodes era un perverso. Por supuesto que Pilato era el gobernador romano. Por supuesto que el sumo sacerdote Anás y Caifás eran otros corruptos. Lo más increíble es que estaban haciendo la voluntad de Dios. Y ni siquiera lo sabían. Claro que ellos, en su necedad, en su cerrazón, en su pecado y en su maldad, lo estaban haciendo con una intención bien perversa, ¿eh? ¿Sí? Pero finalmente Dios es soberano. El que estaba detrás de ellos con su intención, que tuvieron que pagar. ¿Te acuerdas lo que le pasa a Herodes Antipas? Herodes Antipas se siente, déjame decirlo coloquialmente, Juan Camané. ¿Sabes por qué? Porque ya les había dado a cada quien lo que le pedía. O sea, tenía bajo control absoluto. Nunca jamás antes el pueblo de Israel había estado mejor sometido que con la administración y gobierno de Herodes Antipas. Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande. El que mata a los niñitos es Herodes el Grande. El que manda a matar a Cristo, o el que participa, exactamente, es Herodes Antipas, su hijo. Y entonces sentía a Juan Camané como gobernador. Dijo, pues estamos gobernando re bien. Un día va y los arenga. Y entonces dicen, no, ¿qué tipazos? Hablas como Dios y no como hombre. ¿Y sabes qué sucede? Da su última, se emociona mucho este hombre, jala aire para seguir arengándolos, y en ese momento cae al suelo, y los gusanos se lo empiezan a comer. Murió comido de gusanos. ¿Qué hizo Dios? Dijo, hasta aquí llegaste. ¿Sí? Entonces, claro que cada uno de ellos, Herodes, Pilato, Anás y Caifás, eran de lo más perverso, pero increíblemente estaban cumpliendo algo que estaba ya predicho y predestinado por Dios, de cómo Cristo sería entregado. ¿Ok? Bueno, entonces, voy a espiritualizar y ya concluyo con lo último que habría que comentar. Y lo estuve pensando mucho. Cristo venció perdiendo. Cristo venció al diablo, al mundo, al pecado, a ti y a mí, perdiendo. Y por eso quedó materializada esta frase en boca de un apóstol. Y dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Entonces, yo te pregunto, ¿sabes? ¿Te gustaría tener victoria tras victoria, triunfo tras triunfo en tu vida? Como dice una canción de Steve Green, toma la cruz de Cristo. ¿Sí? O sea, cuando tú y yo obedecemos a Dios, porque incluso esa cruz nada tiene que ver, no se aproxima a la cruz que él llevó sobre sus hombros y donde fue clavado. No, la cruz que tú y yo debemos llevar no es como esto que se dice en las religiones.
Pues si te casaste con él, chiquita, pues será tu cruz. No. Eso es una chistosada. Es una vacilada, perdóname. No es esa cruz. La cruz de Cristo, te lo digo en una palabra. Obedezcamos. En dos. Obedezcamos. 3. A Dios. Es morir a todo. Es significativo. Sí. O sea, hay que morir para vivir. Y el morir no es dejar de existir, no es aventarte un brinco hacia el vacío, no. Es obedece a Dios, obedezcamos a Dios. Y entonces apropiaremos la victoria absoluta. O sea, la victoria está dada. Porque aparte de morir para nuestra justicia, resucitó para nuestra santificación. Entonces, la obra está perfectamente consumada. Pero nos toca a ti y a mí apropiarla, personalizarla. De manera práctica te lo pongo sobre la mesa. Toma la cruz de Cristo. En una palabra más sencilla todavía, obedezcamos lo que Dios quiere para nuestra vida. Y así tendremos todos los beneficios que la muerte, el sacrificio y la resurrección de Cristo implica para nuestras vidas. Bueno, pero ya, nada más para a manera de conclusión final, ¿sí? Hablando un poquito de la segunda venida, porque sí lo quiero mencionar. La segunda venida es tan real como la primera. Se van a cumplir cosas como se cumplieron en la primera venida, ¿sí? Fíjate, te voy a dar algunos detalles. Si quieres, vas apuntando. Zacarías 12, del 9 al 11. Y lo voy a leer. ¿Qué va a suceder en su segunda venida? En aquel día, habla del día, yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. O sea, en su segunda venida va a haber una guerra en contra de Israel. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Y sabes qué va a hacer ese día los judíos? Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megido. Es decir, ese día, en su segunda venida, los judíos van a mirar al que traspasaron en la cruz del Calvario. Y ese día van a llorar y llorar porque nunca lo quisieron reconocer como Mesías. Eso va a ser lo primero. Otra de las cosas que van a suceder ese día, dice el 6 más específicamente, Zacarías 13:6. Y cuando vean que es él, irán, casi querrán comprobarlo como el apóstol, ¿cómo se llama? El mujer Tomás, quiso comprobarlo. No van a dar crédito, unos empezarán a llorar de dolor al ver que su Mesías, el único Mesías, es aquel que traspasaron. Pero habrá quienes sean incrédulos, como lo fue Tomás, y querrán palparlo para saber de quién se trata. Y entonces va a suceder esto en Zacarías 13:6. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Igual que Tomás, lo van a ver, van a decir: sí, mira, aquí están las heridas de los clavos. Textual, absoluto. Y entonces más impactados van a quedar. ¿Qué más dice por acá? Espérame, aquí está el detalle. Y así como Jesús, en su primer venida, un ángel vino a anunciarle a una virgen que iba a concebir siendo virgen del Espíritu Santo, ve cómo será su segunda venida. Zacarías 14:4. Ayúdame, mi hija, porque ya se me están acabando las fuerzas. 14:4.
Zacarías 14:4. Ahí estamos. 14:4. A ver, espérate. ¿Quién lo tiene? Ya no es porque te eches, me voy por rápido, porque soy rápido. Tere. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. En su segunda venida, dice que, ¿te acuerdas dónde se despide de sus discípulos? ¿Alguien me puede decir? En el monte de los olivos. En ese lugar donde él se despide y asciende al cielo, a ese lugar es donde regresa. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén. Y va a ser algo tan impactante que el mismo monte se va a partir en dos, para hacer un camino recto y llano. ¿Ok? Y luego dice algo más. Ahora sí estás, mija, por ahí. Zacarías 14:5c. Mira, léelo. Oiréis de la manera que oísteis por No. causa. Zacarías 14:5. Sí, Perdóname, sí, por favor. ¿Sí? Oiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. ¿Cómo le está diciendo el profeta Jesucristo? El Eterno, mi Dios. ¿Y quién lo acompaña? ¿Ya vieron quién lo está acompañando? ¿Quién le dice? Todos los santos. Exacto. Todos los que creímos en Cristo. ¿Sí? ¿Qué otro detalle va a suceder? Dice un detalle más. El 7 y el 8, Agustín. ¿Y el nombre de Zacarías? Sí, 14. Levántate, oh espada, contra el pastor, contra el hombre, compañero mío, y Jehová de la mujer. Viene el pastor. Un segundo. ¿Es 14? 14:7. Será un día el cual es conocido de Jehová, y no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde hablando. Acontecerá también en aquel día, y saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. En verano y en el invierno. Será un día en el cual, un día muy especial, será esta hora y más tarde y habrá sol. Habrá día. El día más largo, cuando Jesús venga. Pero también va a suceder algo. Ahí, en el monte Sión, brotará un manantial. ¿Sí? ¿Perdón? Digo que ella, o sea, será de día por su presencia. Exactamente. Si te das cuenta, todos estos detalles son su segunda venida. Y así como fue literal y de cumplimiento perfecto su primera, su segundo advenimiento es perfectamente cumplido de manera literal. Bueno, ese es un desafío dar este estudio, porque estuvo muy largo. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Ok, pues vamos a terminar con la gracia. ¿Sí? Hija, ¿quieres orar? Sí. Amado Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por todo lo que tú, a través de tu Hijo, hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque nos salvaste, porque todo fue consumado, todo fue cumplido, todo fue pagado. Gracias, de verdad, por tu amor tan grande. Ya no tenemos que hacer nada porque Jesús pagó todo por amor a nosotros. Te damos gracias. Ahora llévanos a vivir esperando tu venida, Señor, porque sabemos que así como se cumplió todo en tu primer venida,
se cumplirá en la segunda venida. Ayúdanos a vivir por fe, viviendo para ti, obedeciéndote y haciendo todas las cosas que te agradan. Te damos muchas gracias, Señor, por todos los que estamos aquí presentes y te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, amigos. Que Dios les bendiga. Amén.